El recuerdo más fuerte que tengo en casa es el calendario colgado en la cocina de casa de mis padres de Ibercaja. Lo que sí guardo es la primera cartilla que me hizo Ibercaja, que la hacían a mano. Toda la vida mis padres tenían ahí la cuenta, la libreta, como siempre, nunca se pagaba con tarjeta. Lo que más recuerdo es la obra social y cómo esas entidades pues ayudaban a la gente que quizá tenía menos recursos. Asun y Eva son dos de las miles de personas que han puesto cara a Ibercaja para los clientes. Eva dirige la oficina de Ateca y Asun fue la interventora de una oficina que abrió en 1969, en la que solo trabajaban mujeres. Con esto se dio entrada, en primer lugar, a la mujer en el mundo de los bancos, que en la Caja en concreto no había sucedido nunca, y en segundo lugar, dar entrada a la promoción de la mujer dentro del ámbito financiero. La mujer se metía de lleno en ese reto, que en ese momento era un reto, impulsaba a todas las promociones que van a ir detrás y llegábamos hasta donde hemos llegado ahora. Los avances técnicos han hecho que el trabajo que hacía Asun tenga poco que ver con el de Eva. Los ordenadores o las tarjetas han cambiado la forma en la que los clientes se relacionan con un banco, aunque hay cosas que pedían hace 57 años y también ahora. La gente sigue reclamando que haya una persona física. Atención personalizada. Sí, confianza. Y esa confianza es uno de los valores que buscan quienes ponen cara a Ibercaja, para que el cliente no tenga la sensación de que trata con un banco, sino con Asun o Eva. Que me den un baño, una lección, unos cursos